Entonces, si nos afecta a nosotros, ¿por qué no nos permite la participación? La realidad es que ni en Inglaterra, ni en los Estados Unidos, ni en Francia lograron rápidamente el acceso al voto. Lo van a lograr Nueva Zelanda y Australia, que serán los primeros países en 1904, 1907 que van a tener el derecho al voto. Las mexicanas estaban, por supuesto, a años luz de que una cosa así sucediera, a pesar de que en 1918 vamos a tener el primer congreso feminista promovido por las mujeres en Yucatán y que dentro de su plataforma tenía la lucha por el derecho al voto. Yo creo que está por completarse los 100 años de ese primer congreso feminista con Carrillo Puerto, y va a ser muy interesante hacer una evaluación, pero sería bueno de una vez empezar. ¿Qué ha pasado entonces desde esa época? A mediados del siglo pasado, ustedes saben que viene un cambio después de la Segunda Guerra Mundial, un cambio brutal promovido sobre todo por una guerra de intolerancia que trajo como consecuencia la muerte de muchas personas por el hecho de ser diferentes o pensar diferentes. Se crea el sistema de las Naciones Unidas, pero el sistema de las Naciones Unidas surge por un acuerdo muy interesante, porque es una carta, ¿verdad?, que se llama la primera carta, una declaración de los derechos humanos, que la va a construir principalmente una mujer, Eleanor Roosevelt, esposa entonces del presidente de los Estados Unidos, y que todo el mundo decía, pues sí, digamos que sea la carta, porque total no nos las van a exigir, lo que siempre decimos, ¿verdad? No hay problema, en la carta la firmamos. Y firmaron en 1948 la carta, la Declaración de los Derechos Humanos, en donde se establecen en su preámbulo y en sus contenidos el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y decía, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Hombres y mujeres tendrán, ¿verdad?, las mismas oportunidades de acceso a la educación. Estamos hablando del 48. ¿Qué pasaba en el 48 en México? Pues en México en el 48, pues las mujeres mexicanas sí estaban peleando por el derecho al voto y sobre todo porque se dieran los procesos electorales. Y lo logran, y sale una reforma a favor del derecho al voto, pero nunca se publica. Es decir, sí la teníamos, pero no la publicaron. Extrañamente, si alguien quiere divertirse un rato, hay que ir al diario de debates del Congreso de esa época, porque los señores decían, a las mujeres no hay que darles el voto porque son tan influenciables, que los curas van a ir a votar por ellas. Y como todavía estábamos saliendo de la conflictiva religiosa en nuestro país, pues los curas eran quienes nos decían qué hacer y cómo no hacer. Pero si se quieren divertir, lo van a hacer. Entonces vamos a tener por un lado, sí, una participación, pero finalmente se publica este consenso hasta el 1953. Es decir, nosotros hasta el 53 vamos a tener formalmente, porque yo quisiera hacer una diferencia entre lo formal y lo real, el derecho a votar y el derecho a ser elegibles, porque ser votada no me gusta decirlo, que soy un poquito mal, ¿verdad? El derecho a ser electas en un proceso, y va a ser la primera diputada, una mujer propuesta por el Partido Acción Nacional, que será la primera diputada que tengamos en esa época. ¿Qué pasó de esa época ya en el mundo y qué ha pasado en nuestro país? Porque nosotros estamos conectados a lo que ha sucedido en el mundo, y el mundo ha influido en las tomas de decisiones en nuestro país, lo que ha pasado por ahí. Bueno, a partir de los años 60, ya había pasado esa maravillosa Carta de Derechos Humanos. A partir de los años 60 se conforman los grandes instrumentos de derechos humanos del mundo, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué dos pactos? ¿Y por qué uno no solo? Si hoy sabemos que los derechos humanos son indivisibles, ¿verdad? Porque en aquella época había un bloque, el bloque socialista, que decía que eran más importantes los derechos económicos, sociales y culturales,
y había otro bloque comandado por los Estados Unidos que decía que eran más importantes los derechos civiles y políticos. No ser detenido, no ser enjuiciado sin tribunal, no ser víctima de todas esas cosas que hoy conocemos que suelen ser hasta cotidianas en nuestro país, no ser objeto de tortura, no ser desaparecido, no ser objeto de diversas formas de un juicio justo. Vamos a tener esos dos grandes bloques y en los dos, en lo que se llama el cuerpo de los derechos humanos, vamos a estar establecido el principio de igualdad hombres y mujeres. Y dice una parte que el Estado tiene que hacer lo posible, hasta el límite de sus posibilidades, para lograr que se cumpla esa igualdad. Pero aquí en México no leyeron esa parte. Entonces, pues nos fuimos así desde los 60, ¿verdad? Haciéndole al cuento, dijéramos por ahí, y las cosas pues no cambiaron. Por ahí aparecía una candidata, por ahí llegaba una mujer de diputada, por ahí llegó alguna senadora, ¿verdad? Rosario Castellanos y todo, que por cierto, por ahí llegó Griselda, pero ya estamos hablando de qué época que no pasaba nada. Yo tuve la suerte de ser diputada en 1988 y éramos aproximadamente un poco menos de 50 diputadas. Éramos en promedio el 10% de la participación. ¿Qué pasó entonces fuera de México y en México? Que si teníamos grandes declaraciones formales, no teníamos cambios en nuestras vidas cotidianas las mujeres. Eso era una realidad. Y entonces, a nivel internacional, las organizaciones de mujeres, que gracias a que existe la vida de las mujeres ha cambiado, las organizaciones de mujeres en el mundo empezaron a hacer una campaña mundial, allá por los años 70. Y dijeron, no, tiene que pasar algo, porque sí tenemos declaraciones muy bonitas, pero no ha cambiado nada. Seguimos con las leyes del siglo pasado, seguimos con los mismos comportamientos, las mujeres en cuanto nos casamos perdemos derechos, etcétera, etcétera. Y entonces se acuerda crear una conferencia internacional que se va a realizar la primera en México, porque somos bien buenos para proponernos, pero quien preside la delegación mexicana es un hombre, Pedro Ojeda Paulino. Chulada, ¿verdad? Es una conferencia de la mujer en el 75 y en el 74 vamos a cambiar la Constitución y va a decir el hombre y las mujeres son iguales. Bonito, precioso, se oye impecable. Pero tampoco cambió nada la vida de las mujeres. Pero la primera conferencia nos trajo ese principio de igualdad, que hoy lo estamos argumentando en la lucha política, porque hoy estamos argumentando el derecho a ser consideradas como iguales en el artículo 4 constitucional. A partir de esos cambios en la Constitución y cambios en el mundo, se toma la decisión de crear un gran tratado sobre los derechos de las mujeres y se construye la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW que fue aprobada en el 79 y que es ley suprema de toda la Unión en México desde 1981. Pregunto yo, ¿cuántos de nosotros conocemos esa ley suprema de toda la Unión? Desde el 81. Nuevamente se guardaron en los escritorios las cosas, vino la conferencia en Nairobi, en Kenia, en el 80 sobre mujer y desarrollo, en el 85 vamos a tener, en el 80 Copenhague, en el 85 Kenia, y viene en 94 una conferencia, la cuarta conferencia de derechos humanos, que para mí es la conferencia más importante en la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque se nos reconoce que somos seres humanos. Es para reírnos. Pero en el 94, la Conferencia de Derechos Humanos dice, los derechos de las mujeres también son humanos. Y la violencia y la discriminación contra la mujer constituyen una ofensa a la dignidad humana y por lo tanto hay una violación a los derechos humanos. Imagínense, o sea, felicidades, nacimos como humanas en el 94. Yo, pues obviamente, como varias, por la edad, pues ya no éramos humanas, adquirimos esa calidad hasta 1994.
Esta conferencia da entrada a la cuarta conferencia mundial de la mujer y tenemos la suerte en el mundo. Yo no soy muy de prender veladoras, pero ya lo estoy haciendo, porque no sé si sirvan o no, pero por si las moscas hay que prenderla. Tenemos la suerte, las mujeres en el mundo, de que la delegación norteamericana es encabezada por Hillary Clinton. Hillary Clinton es una defensora de los derechos humanos, es una mujer feminista. Y Hillary dice, vamos por los derechos humanos de las mujeres. Y quien no ha leído la plataforma y el programa de acción de Beijing, deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque allí está contenido, se construye en base a los derechos humanos. Y la plataforma de acción y el programa de Beijing nos cambia la vida de las mujeres en todo el mundo. Y nos las cambia en México también, y quiero explicar. Se pide un informe mundial a todos los países antes de llegar a Beijing. Primer punto del orden del día. En México no había un informe sobre la condición de las mujeres. Es más, el INEGI no tenía los datos desagregados por sexo. Le preguntabas, ¿y cuántas mujeres trabajan? Ay, no sé. Sabemos que trabajan 25 millones de mexicanos, pero pues no sé cuántas tienen. Pero tiene que haber 25 millones de mexicanas y 25 millones de mexicanos, o cuántas trabajan. ¿Cuántas niñas nacen? ¿Cuánto esto? Ustedes creerán que yo estoy un poco mal de la cabeza, pero en el 94 no teníamos los informes desagregados por sexo. Lo primero fue sentarnos con el INEGI a decirle, oye, queremos saber cuántos son hombres, cuántas somos mujeres, quiénes trabajan, qué situación tenemos, porque había que preparar un informe. Y se nos invita a varias mujeres a construir un informe. Yo estuve trabajando para la parte de violencia para ese informe. Y el acuerdo de Beijing es tan poderoso que dice que tienen que crearse mecanismos de la mujer. Primer punto del orden del día, ¿quién veía las cosas sobre la mujer en México? La veía con Apple. Porque como el tema de nosotros tiene que ver con la reproducción, ¿verdad? O sea, nuestro fin social es eso, ¿verdad? Si no eres madre, ¿qué haces en este mundo? ¿Verdad? Eso me dijeron a mí de chiquita, me imagino que a muchos también. Entonces, pues quien llevaba los temas relativos a las mujeres era ONAP. Entonces, no había manera de tener una visión diferente que no fuera la visión estrictamente biológica de nuestro papel, ¿verdad? Cuántas se reproducen, cuántas no, qué pasaba con los controles de natalidad, cuáles no, etcétera, etcétera. Y entonces, la conferencia de Beijing, al llevar todo esto, pues nos damos cuenta que en México estamos en pañales. No tenemos informes, no tenemos mecanismos, no tenemos programas, ni siquiera un programa existe a la mujer. Entonces lo primero que se inicia es este programa de la mujer, y a partir de la conferencia de Beijing, que estamos cumpliendo 20 años de esa conferencia de Beijing, viene un cambio cualitativo. Entonces hablamos de los derechos humanos de las mujeres. ¿Y cuál es el principal derecho humano de la mujer? El derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad. Ese es nuestro principal tema de derechos humanos, y vienen los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos a decidir sobre nuestra sexualidad, pero que también es un derecho humano, el derecho a ser libre de violencia, ¿verdad? Y empieza a configurarse un discurso totalmente diferente. No voy a ser muy extensa, pero se ha construido en México un conjunto de leyes enfocadas a cumplir con esos derechos. En el 2011 vamos a tener la primera gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, por el cual se reconocen ya los derechos humanos al mismo nivel de la Constitución y forman parte de lo que llamamos un gran bloque de derechos protectores de las personas. Es decir, aunque aquí la Constitución de Colima, primer gran error del mundo, y ahora que sean diputadas, por favor, cármenlas, primer gran error del mundo, no, los derechos humanos no se interpretan conforme a la Constitución del Estado. Los derechos humanos se interpretan conforme a los principios de derechos humanos y aquel que beneficie más a la persona.